Juan, el último de los apóstoles, se encontraba en la isla de Patmos, rodeado por el imponente y solitario paisaje del mar Egeo. Aquella isla árida y desierta era ahora su hogar, un lugar de exilio impuesto por las autoridades romanas para silenciar su voz y separar su fe de la creciente comunidad cristiana. Sin embargo, aunque sus pies estuvieran confinados a las costas rocosas de Patmos, su espíritu permanecía libre y en constante comunión con Dios. El día era sofocante, y el sol parecía devorar cada rincón de la isla, llenándola de una luz cegadora que hacía parecer que nada podía ocultarse. Juan, exhausto pero firme, contemplaba el horizonte, donde el mar y el cielo se fundían en una línea difusa, como si ambos fueran una sola entidad que lo observaba en silencio. Sentía que la soledad era profunda, más allá de lo físico. Era una soledad espiritual, una prueba en la que debía demostrar su devoción a pesar del aislamiento. Sin embargo, cada día, entre oración y meditación, renovaba su esperanza y su fe, confiando en que Dios tenía un propósito mayor para él, aún en ese lugar apartado del mundo. Había noches en las que el cansancio físico lo vencía, pero sus pensamientos seguían vagando, llenos de incertidumbre y preguntas. ¿Cuál sería el futuro de aquellos que habían creído en las palabras de Jesús? ¿Cómo podría él cumplir con su misión desde la soledad de Patmos? Se aferraba a la certeza de que Dios lo había traído hasta allí con un propósito, aunque ese propósito permaneciera velado en el misterio. En esas noches, en la penumbra, percibía una paz profunda, como si una presencia invisible lo envolviera, recordándole que no estaba realmente solo. Un día, mientras se encontraba en oración, sintió que su espíritu se elevaba de una forma que nunca antes había experimentado. El entorno cambió, y el sonido del mar y del viento desaparecieron, dando paso a un silencio absoluto, casi tangible, que llenaba cada rincón de su ser. Era como si la isla misma se hubiera sumergido en una quietud sobrenatural. Juan abrió los ojos, pero no encontró el familiar paisaje de rocas y olas. En cambio, una luz intensa, de un blanco puro y casi irreal, se extendía delante de él, envolviéndolo, y aunque era deslumbrante, no le hacía daño. Sus sentidos se agudizaron, y en ese instante comprendió que estaba a punto de experimentar algo fuera de lo ordinario. Era como si un umbral se hubiera abierto, permitiéndole vislumbrar un fragmento de la realidad divina que normalmente estaba oculta a los hombres. Una emoción profunda lo recorrió, una mezcla de temor reverente y expectación. Se sentía pequeño ante la inmensidad de aquella luz, pero también sabía que había sido elegido para algo importante, algo que cambiaría el curso de su vida y del mensaje que debía transmitir al mundo. Respiró profundamente, preparándose para lo que estaba por venir, y cerró los ojos una vez más, entregándose a la voluntad de Dios. Juan permaneció inmóvil, sumergido en aquella quietud sobrenatural, mientras la luz brillante que lo rodeaba parecía intensificarse, penetrando hasta lo más profundo de su ser. Era una luz viva, distinta de cualquier resplandor humano. Parecía provenir del mismo corazón del cielo, cargada de una energía que palpitaba, como si estuviera viva y consciente de su presencia. La intensidad de ese momento sobrepasaba todo entendimiento, y Juan sentía que sus pensamientos y emociones se volvían transparentes ante aquella visión, como si cada rincón de su alma fuera revelado. La calma que lo rodeaba era absoluta, un silencio sagrado que le recordaba las historias de Moisés en el Sinaí, cuando la presencia de Dios descendía como una nube espesa y envolvía toda la montaña. Este silencio era similar, aunque más penetrante, como si cada sonido del universo se hubiera suspendido, conteniendo la respiración. La paz era sobrecogedora, y Juan, aún maravillado, se inclinó en señal de respeto y humildad, cerrando los ojos nuevamente y bajando la cabeza, reconociendo la magnitud de lo que estaba viviendo. Entonces, en medio de esa claridad resplandeciente, comenzó a percibir un movimiento, algo etéreo, como una sombra que tomaba forma. Lentamente, ante sus ojos, surgió una figura poderosa, una presencia que era a la vez familiar y desconocida. Un estremecimiento recorrió su cuerpo.
Juan entendió que estaba en la presencia de algo divino, de un mensajero celestial, un ángel cuya gloria y majestuosidad parecían reflejar la grandeza misma de Dios. Su vestimenta era de una pureza inmaculada, una túnica blanca que brillaba con destellos dorados, y sus ojos reflejaban una sabiduría profunda, como si hubieran visto los misterios del cielo y la tierra. El ángel lo miró con solemnidad, y en ese instante Juan sintió que el tiempo se detenía. Su mirada era penetrante, como si examinara cada pensamiento, cada sentimiento oculto en el corazón del apóstol. Era una mirada que no juzgaba, sino que comprendía, llenando a Juan de una paz que no había experimentado en años. Su presencia no solo era imponente, sino que también transmitía una paz y un consuelo inefables, una seguridad que le recordaba el amor eterno de Dios, el mismo amor que lo había sostenido a lo largo de todos sus días. Juan intentó hablar, pero las palabras no salían. Estaba abrumado, sin capacidad de expresar lo que sentía. En ese momento comprendió que no necesitaba hablar, que el ángel ya entendía cada uno de sus pensamientos y emociones, que cada pregunta, cada duda y cada temor eran tan visibles como la misma luz que llenaba el lugar. El ángel, con un gesto tranquilo, extendió una mano hacia él, como invitándolo a acercarse, a abandonar sus miedos y abrir su corazón a la revelación que estaba a punto de recibir. Mientras Juan daba un paso hacia adelante, sintió un calor suave envolviendo su cuerpo, un calor que parecía emanar del ángel mismo y que penetraba en su ser, liberándolo de toda duda y temor. Cada parte de él se llenaba de una confianza renovada, una seguridad de que estaba a punto de recibir una verdad profunda, una revelación destinada no solo a él, sino a todas las generaciones futuras. Sentía que estaba siendo purificado, preparado espiritualmente para recibir una visión más profunda y poderosa de los planes divinos. Entonces, de forma inesperada, la voz del ángel resonó en el aire, profunda y clara, como el sonido de un trueno distante que reverbera a través de los valles. Era una voz que no solo se oía, sino que se sentía en el alma, penetrando hasta lo más íntimo de su ser. Juan escuchó, cada palabra quedando grabada en su mente con una claridad asombrosa, como si se inscribieran en su memoria con fuego. Juan, dijo el ángel, su voz reverberando en el silencio sagrado, has sido llamado para ser testigo de aquello que ha de venir. La palabra que recibirás no es solo para ti, sino para todos aquellos que anhelan conocer la voluntad de Dios. Prepárate, pues lo que verás y oirás cambiará para siempre el curso de la historia. Al escuchar esas palabras, Juan sintió una mezcla de reverencia y asombro, una certeza de que estaba a punto de ser testigo de algo más allá de lo que cualquier hombre mortal podía comprender. Sin embargo, en lugar de miedo, lo llenaba una paz indescriptible, una aceptación total del propósito para el cual había sido llamado. Con la mente y el corazón dispuestos, Juan se preparó para lo que estaba por ver. La figura del ángel se volvió más nítida, como si el tiempo y el espacio se hubieran diluido, dejando ante él una visión celestial de indescriptible magnificencia. A medida que se aclaraba, el ángel parecía expandirse en tamaño, como si su ser no perteneciera a las limitaciones terrenales. En su cabeza reposaba un arco iris, símbolo de la alianza de Dios con la humanidad, un recordatorio de su eterna misericordia y fidelidad. Sus ojos, profundos como el océano, reflejaban las estrellas mismas, y en su rostro se podía percibir una calma que inspiraba devoción y paz. El ángel descendía lentamente, envolviéndose en nubes que lo rodeaban como si fueran un manto vivo. Cuando sus pies tocaron tierra, se asentó con un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra firme, una postura que simbolizaba su dominio y autoridad sobre toda la creación, desde los océanos insondables hasta las montañas y valles de la tierra. Este gesto comunicaba una verdad poderosa. La revelación que estaba a punto de compartir no estaba limitada a un solo lugar o tiempo. Era una verdad destinada a todo el mundo, un mensaje que resonaría a través de generaciones y continentes, alcanzando tanto a las aguas como a las tierras secas. En su mano derecha, el ángel sostenía un pequeño libro, abierto, como si invitara a Juan a leer sus páginas. Era un libro sencillo en apariencia, y,
Sin embargo, emanaba una energía misteriosa que parecía contener los secretos de los cielos. La luz que irradiaba el libro era suave, pero sus páginas parecían vivas, como si estuvieran a punto de contar historias de tiempos antiguos y futuros, revelaciones destinadas a abrir los ojos y el entendimiento de aquellos dispuestos a recibirlas. Juan miró el libro con una mezcla de curiosidad y temor reverente. Sabía que aquel pequeño libro contenía algo crucial, algo que iba más allá de la comprensión humana. Su intuición le decía que no era un libro común, que las palabras escritas allí eran tanto dulces como amargas, una dualidad que simbolizaba la complejidad de los mensajes divinos, consuelo para los fieles, advertencias para los soberbios. Se dio cuenta de que no era solo una visión para ser contemplada, sino un mensaje activo que demandaba una respuesta y una responsabilidad profunda. Entonces, el ángel, con una voz que reverberaba como un trueno que se desploma en los montes y se extiende por el cielo, levantó su mano izquierda al firmamento, como si estuviera haciendo un juramento solemne. Su voz, poderosa y grave, se elevó en el aire, llenando cada rincón de aquel espacio celestial con una autoridad que ninguna criatura podía cuestionar. Juro por aquel que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y lo que hay en él, la tierra y lo que hay en ella, y el mar y lo que hay en él, que el tiempo no será más, proclamó, y su voz parecía rasgar el mismo tejido del tiempo, como si en su declaración hubiera una orden para el cosmos mismo. La voz del ángel hacía eco en el alma de Juan, y cada palabra se clavaba en su mente y en su espíritu con el peso de una verdad inquebrantable. La presencia del ángel y el significado de sus palabras llenaban a Juan de una mezcla de emoción y responsabilidad, mientras comprendía que aquel libro abierto que sostenía el ángel contenía las revelaciones que él debía asimilar y compartir. El ángel era un mensajero, un puente entre lo eterno y lo temporal, y Juan era el receptor designado para registrar y transmitir aquella revelación sagrada. El silencio regresó, y el ángel bajó la mirada hacia Juan. Su expresión ahora más cercana, más compasiva. Extendió la mano que sostenía el libro, acercándoselo, como si le ofreciera algo precioso, algo que no debía tomarse a la ligera. Juan sintió un estremecimiento, una conexión con aquel libro que era casi física. Era como si el libro le llamara, invitándole a tocar sus páginas, a experimentar su contenido no solo con la vista, sino con el alma misma. Este libro, le dijo el ángel, con una voz que ahora era un susurro poderoso, contiene palabras que debes recibir dentro de ti. Las palabras de Dios son dulces para quienes buscan la verdad, pero amargas para quienes cargan el peso de la justicia divina. Tómalo y comelo, y sabrás que el mensaje que debes entregar no es solo palabras, es un pacto, una misión que perdurará en el tiempo. Al recibir el libro, Juan sintió el peso de la responsabilidad que el ángel le estaba entregando. El pequeño libro era el vínculo entre él y el mensaje eterno, un símbolo del compromiso que estaba asumiendo al aceptar aquella revelación. Sabía que aquel acto de tomar el libro y comerlo lo transformaría, lo cambiaría de una forma que él aún no podía comprender del todo. Juan miró al ángel por última vez antes de aceptar el libro, consciente de que estaba a punto de cruzar un umbral, de iniciar un viaje espiritual del que no habría retorno. Juan sostuvo el pequeño libro entre sus manos, sintiendo su textura antigua y a la vez viva, como si el tiempo y el conocimiento de los siglos reposaran en sus páginas. Aunque el libro era pequeño y no mostraba palabras visibles, algo en su interior palpitaba con energía, como si las historias y revelaciones contenidas en él fueran parte de una vasta corriente de sabiduría divina que no podría comprenderse de un solo vistazo, sino que debía experimentarse. Frente a él, el ángel mantenía su mirada fija y solemne, observándolo con una mezcla de compasión y expectación. La orden de comer el libro había sido clara, pero Juan dudaba. ¿Qué significaría realmente ese acto? Comer un libro era algo que desafiaba la razón. Sin embargo, entendía que la orden iba más allá de lo literal. Era un llamado a hacer que el mensaje se volviera parte de él, que cada palabra se impregnara en su ser de tal manera que dejara de ser simplemente conocimiento y se convirtiera en algo vivo, en una verdad latente en su espíritu. Respiró hondo y cerró los ojos un instante,
buscando en su interior la fuerza y la fe necesarias para dar aquel paso. A lo largo de su vida había visto muchos milagros, había sido testigo de los actos de Jesús, de su muerte y resurrección. Había estado con él, lo había escuchado hablar, lo había visto actuar con amor y justicia. Sabía que Dios obraba de formas misteriosas, que cada paso en su vida había sido guiado por una mano invisible que lo había traído hasta allí. Ahora, frente al ángel, comprendía que ese momento era la culminación de su llamado, el propósito último por el cual había sido apartado en la isla de Patmos. Finalmente, abrió los ojos y asintió al ángel. Con un gesto reverente, abrió el libro y, obedeciendo la instrucción, lo llevó a sus labios. Al primer contacto, sintió una dulzura inesperada, una suavidad que le llenaba la boca con un sabor agradable, casi como miel. Era un sabor celestial, una dulzura que le recordaba las palabras de Jesús, las enseñanzas de amor y esperanza, la promesa de una paz eterna para los que perseveraran en la fe. Aquel sabor parecía inundarlo de una paz profunda, como si por un momento todas sus dudas y temores se disiparan. Pero a medida que continuaba, algo comenzó a cambiar. Aquella dulzura inicial se transformó gradualmente en un amargor penetrante, un sabor intenso y pesado que comenzó a recorrer su garganta y descender hacia su estómago. Era un amargor que no podía ignorar, una sensación que lo llenaba de un peso indescriptible, de una angustia que parecía asentarse en lo más profundo de su ser. Sintió que su interior se estremecía, como si estuviera absorbiendo algo que su cuerpo no podía contener completamente, una verdad que sobrepasaba su capacidad humana. Este amargor, pensó, representaba el juicio y el dolor que la palabra de Dios traía consigo para aquellos que debían enfrentarse a la justicia divina. Comprendió en ese instante la dualidad de la revelación, dulce para los fieles, pero amarga para los desobedientes, para aquellos que rechazaban la gracia y preferían sus propios caminos. No era solo un mensaje de consuelo, sino también de advertencia, una verdad que debía ser comunicada con integridad, sin edulcorantes, sin desvíos, porque era la voluntad de Dios misma expresada a través de él. El ángel observaba a Juan en silencio, y en su mirada se reflejaba un entendimiento profundo de lo que él estaba experimentando. Juan sintió una especie de comunión silenciosa con aquella presencia celestial, como si el ángel comprendiera el peso de aquella misión que le estaba siendo encomendada. Ya no se trataba solo de palabras, sino de una verdad que debía resonar a través de su propio ser, una verdad que debía transmitir a los demás, aunque su contenido fuera difícil de soportar, aunque trajera dolor y sacrificio. Mientras el amargor se asentaba en su estómago, sintió que su espíritu se fortalecía. Aquel dolor no era en vano. Era un recordatorio de la responsabilidad y del sacrificio que implicaba ser un mensajero de Dios. Sabía que muchos rechazarían el mensaje, que algunos incluso lo perseguirían por él, pero también comprendía que su deber era entregarlo sin reservas. Había sido elegido para llevar una verdad mayor que él mismo, un mensaje que abarcaría tanto la esperanza como la advertencia, el amor y la justicia. Cuando el amargor finalmente disminuyó, Juan abrió los ojos y miró al ángel con renovada determinación. En su interior, el mensaje estaba claro, grabado no solo en su mente, sino en su alma. Ya no había dudas ni temores. Sentía que el mensaje formaba parte de él, como si su propio ser hubiera sido transformado en un conducto de la voluntad divina. El ángel, percibiendo su cambio, asintió con aprobación. Sin decir una palabra más, se apartó, dando un paso hacia atrás, como señal de que su misión allí estaba completa. Juan entendió que el tiempo de preparación había terminado, y que ahora debía cumplir con el propósito para el cual había sido apartado. Era el momento de transmitir las revelaciones contenidas en el libro, de hablar a todos aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar. Con el corazón fortalecido, Juan se levantó, consciente de que el camino no sería fácil, pero sabiendo también que ya no caminaba solo. El amargor que había sentido al comer el libro permanecía en el interior de Juan, no solo como un mal sabor en su boca o un peso en su estómago, sino como un fuego abrasador que parecía latir dentro de él. Era una sensación abrumadora,
una verdad que resonaba en cada fibra de su ser, exigiendo ser liberada. Sentía como esa experiencia profunda lo empujaba a una especie de trance, una elevación espiritual en la que su mente y su cuerpo se entregaban completamente a la presencia divina. Cada imagen que surgía en su mente era más vívida que la anterior. Juan veía relámpagos y truenos que cruzaban el cielo en intensos destellos, visiones de bestias y figuras extrañas que se desplazaban en una danza cósmica, escenas de reinos que se alzaban y caían en cuestión de segundos. Era como si todas las visiones del cielo y la tierra estuvieran convergiendo ante sus ojos, mostrándole la historia de la humanidad desde su inicio hasta su final, todo entrelazado en una secuencia de revelaciones abrumadoras. En una de esas visiones, contempló una gran multitud, personas de todas las naciones y tribus, reunidas en un lugar glorioso y resplandeciente. Se postraban de rodillas, adorando con lágrimas de gozo y gratitud. En el centro de aquella multitud, una figura radiante los miraba con amor. Aquella figura, que Juan reconocía como su Señor, Jesús, se dirigía a la multitud con palabras de consuelo, prometiendo un tiempo de paz y justicia. Era un futuro lleno de esperanza, un tiempo en el que las lágrimas serían enjugadas y la muerte no tendría lugar. Juan sintió que su corazón se llenaba de alegría ante aquella escena, y por un instante, el amargor en su interior se disipó, reemplazado por una dulzura inmensa y profunda. Sin embargo, la visión cambió bruscamente, y Juan se encontró ante un paisaje sombrío y desolado. Vio guerras, pestilencias y hambre arrasando la tierra. Hombres y mujeres huían en todas direcciones, buscando refugio, pero no había lugar donde esconderse. La humanidad sufría las consecuencias de su propia corrupción y desobediencia, y el juicio se cernía sobre ellos como una sombra ineludible. Juan sintió el peso de aquella visión como una carga aplastante. Entendía ahora que el mensaje que llevaba no sería solo de paz, sino también de advertencia, de un llamado urgente al arrepentimiento. Las visiones continuaban, y cada una era más impactante que la anterior. Los cielos se abrieron, y Juan contempló un ejército celestial descendiendo, liderado por un caballero cuya vestimenta estaba teñida de justicia y poder. Era una imagen de autoridad, de juicio final, en la que la justicia de Dios se imponía sobre toda la creación. En ese momento, Juan comprendió que el libro que había consumido no solo era un mensaje de revelación, sino de cumplimiento, una promesa que llevaría tanto esperanza para unos como advertencia para otros. A medida que las visiones se sucedían, Juan comenzó a percibir un cambio en su interior. El conocimiento y las revelaciones que antes eran ajenos a él ahora se asentaban en su mente, como si hubieran sido parte de su ser desde el inicio. Era un saber que no solo entendía, sino que experimentaba, como si cada escena de destrucción y esperanza, cada grito y cada susurro divino fueran ahora una parte inseparable de su espíritu. El amargor que había sentido al principio se transformaba en una resolución, en una voluntad de cumplir con el encargo divino sin importar los obstáculos o las consecuencias. El ángel permanecía a su lado, observándolo en silencio, y aunque sus labios no pronunciaban palabra alguna, su presencia infundía en Juan una calma serena, un recordatorio de que no estaba solo en esta misión. Era como si el ángel le transmitiera en silencio la fuerza necesaria para soportar el peso de la verdad, para enfrentar los desafíos que vendrían al revelar las visiones al mundo. Juan sentía que su alma estaba conectada a la fuente de todo conocimiento y amor, y, en ese momento, cualquier temor que pudiera haber tenido desaparecía. Finalmente, la serie de visiones comenzó a disiparse, y el entorno alrededor de Juan recobró la calma. Se encontraba de nuevo en la isla de Patmos, rodeado por el familiar silencio del mar y la soledad de las rocas. Pero algo en él había cambiado para siempre. No era el mismo hombre que había sido antes de aquel encuentro con el ángel. Ahora llevaba dentro de sí un mensaje poderoso, una verdad que ardía en su interior, pidiendo ser liberada y compartida con el mundo. Se arrodilló en señal de reverencia y cerró los ojos, dejando que las últimas impresiones de las visiones se asentaran en su mente. Sabía que tenía una misión clara. Debía llevar este mensaje a la humanidad, debía advertirles de lo que estaba por venir
y también debía recordarles la promesa de esperanza que Dios había revelado. Las palabras y las imágenes estaban tan vivas en el que no necesitaba escribirlas de inmediato. Sentía que habían quedado grabadas en su alma, tan profundamente que nada podría borrarlas. Cuando abrió los ojos, el ángel había desaparecido, y la luz que lo había rodeado también se había desvanecido. Sin embargo, Juan no sentía que la visión lo hubiera abandonado. Por el contrario, sentía que aquella experiencia se había convertido en parte de él, en su propósito, en su llamado. La paz, la dulce amargura y la fuerza que ahora habitaban en su espíritu lo acompañarían hasta el fin de sus días. Juan se quedó en silencio, mientras el eco de las visiones aún vibraba en su interior. Las imágenes de gloria y juicio, de esperanza y desolación, continuaban vivas en su mente, y cada vez que cerraba los ojos, parecían revivirse con la misma intensidad con la que las había recibido. La responsabilidad que pesaba sobre él era inmensa, pero sentía, con una certeza absoluta, que el poder de Dios lo sostenía y lo guiaba. El cielo sobre la isla de Patmos se tornaba oscuro con la llegada del crepúsculo, y la brisa del mar se sentía refrescante en su piel. Mientras caminaba lentamente sobre las rocas, sintió que su espíritu se fortalecía. Las palabras del ángel resonaban en su mente. Lo que verás y oirás cambiará para siempre el curso de la historia. Sabía que no podía callar lo que había visto. Tenía que compartir esas revelaciones, aunque el mensaje fuera difícil de aceptar. Al igual que el amargor que había sentido al consumir el libro, sabía que algunos recibirían sus palabras con resistencia o rechazo. Caminó hacia un pequeño refugio que había encontrado en la isla, una cueva en la que solía retirarse a orar. Al entrar, la penumbra lo envolvió, y el murmullo del mar a lo lejos parecía un susurro constante que lo conectaba con la eternidad. Allí, en medio de esa soledad, Juan se arrodilló una vez más y elevó una oración en silencio. No pidió respuestas ni visiones adicionales. Sabía que todo lo necesario ya le había sido revelado. Solo pidió fuerza y humildad para transmitir fielmente el mensaje, sin añadir ni restar nada a lo que Dios le había mostrado. De repente, mientras rezaba, sintió una calma profunda, un manto de paz que lo envolvía, como si el mismo Dios respondiera a su oración con una silenciosa afirmación. Era la señal que necesitaba para confirmar que estaba listo para escribir, para dar forma a lo que había visto y oído, y asegurarse de que cada palabra que plasmara fuera la representación fiel de la voluntad divina. Comprendía que, más allá de ser un testigo, estaba siendo un instrumento de Dios para aquellos que aún no habían escuchado su palabra o que habían olvidado su promesa. Con el corazón sereno y una determinación renovada, comenzó a recordar cada detalle de las visiones. Sabía que debía ser preciso, que cada símbolo, cada palabra y cada imagen contenían significados profundos que solo quienes buscaran con fe podrían comprender. A medida que organizaba sus pensamientos, comprendía el alcance del mensaje que llevaba consigo. Aquellas visiones eran más que advertencias, eran, en realidad, una invitación a la esperanza, un llamado a la humanidad para acercarse a Dios, para cambiar sus caminos antes de que el juicio llegara. Así, Juan se dispuso a escribir, con una calma y una claridad que no podía haber imaginado antes. Tomó el material de escritura que tenía en su refugio y, con una profunda concentración, comenzó a poner en palabras lo que había visto. A cada palabra le seguía un recuerdo intenso, como si la visión misma le guiara en cada frase. Escribía sobre los cielos abiertos, sobre las trompetas de juicio y sobre el final de los tiempos, y también sobre la paz eterna que aguardaba a los fieles, aquellos que perseveraran en medio de la tribulación. Su mente repasaba una y otra vez las imágenes de las multitudes redimidas, de las bestias y de los ángeles, de las plagas y de la nueva Jerusalén que descendía del cielo. Era una visión de proporciones épicas, y su corazón se estremecía al comprender que, aunque él solo era un humilde servidor, sus palabras llegarían a personas de lugares y épocas que no podía imaginar. Sabía que su mensaje se extendería más allá de su tiempo, que esas palabras serían leídas en el futuro por hombres y mujeres que buscarían en ellas consuelo y dirección. Finalmente, mientras la luz del crepúsculo desaparecía,
Juan hizo una pausa, cerró los ojos, exhalando profundamente, y sintió que la carga que había comenzado a pesar en su corazón empezaba a liberarse. Las palabras ya estaban en su sitio, las visiones en su forma adecuada, y el mensaje estaba claro. Con una última oración, entregó el fruto de su escritura a Dios, pidiendo que su mensaje fuera luz y guía para quienes lo encontraran. En ese momento, el cansancio que sentía desde hacía tanto tiempo lo abandonó. Sabía que había sido llamado, y ahora estaba seguro de haber cumplido con su misión. La caverna en Patmos estaba bañada por una tenue luz, la misma que había iluminado la llegada del ángel y el mandato divino. Juan, con el librillo consumido y su mensaje ya impregnado en su interior, tomó un pequeño estilete y, sobre pergaminos descoloridos, comenzó a escribir. Cada palabra era seleccionada con la precisión de quien sabe que sus palabras serán eternas, destinadas a atravesar los confines del tiempo y llegar a los corazones de generaciones futuras. A medida que el cálamo se deslizaba sobre el pergamino, sentía como las visiones volvieron a abrirse en su mente, nítidas como el cielo despejado. El sonido de las olas golpeando las rocas fuera de la cueva acompañaba su ritmo, un murmullo constante que le recordaba la conexión entre el mundo natural y la fuerza invisible que él trataba de traducir en palabras. Juan sabía que lo que escribía no era solo para sus contemporáneos, sino para una humanidad desconocida, una multitud aún por venir que leería su testimonio en busca de luz en tiempos oscuros. Conforme continuaba, sentía el peso de cada visión, especialmente aquellas que desvelaban el juicio divino, que mezclaban dulzura y amargor, esperanza y advertencia. La pluma, mojada en tinta oscura, marcaba cada frase con una claridad que casi le sorprendía. Él, un humilde siervo exiliado, elegido para un propósito tan monumental. Sus pensamientos se centraron en la responsabilidad que pesaba sobre él. El ángel no le había mostrado meras imágenes, sino fragmentos de la voluntad de Dios. Como un puente entre la divinidad y la humanidad, su papel era transmitir esas imágenes con la fidelidad de quien ha sido testigo. A veces, al escribir, un leve temblor recorría su mano. Las palabras que describían las visiones eran tan vívidas que su mente volvía a revivir cada momento, como si aún estuviera frente al ángel, sintiendo la majestad de su presencia y la intensidad de su mandato. La imagen del ángel poderoso, con un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, simbolizaba la universalidad de la revelación que él debía entregar. El arco iris que coronaba la cabeza del ángel destellaba en su memoria como una promesa, un recordatorio de la paz divina en medio de las advertencias. Cada pausa en su escritura era un momento para reflexionar, para tomar aire, mientras observaba la luz menguante que se filtraba en la cueva. Era consciente de que cada palabra que colocaba en el pergamino era una semilla destinada a germinar en el alma de quienes la leyeran. Su misión no era únicamente advertir, sino también consolar. Las palabras del ángel continuaban resonando en su interior. El librillo será dulce en la boca, pero amargo en el estómago. Esta dualidad ahora le resultaba clara. Sentía que debía infundir en cada línea esa mezcla de esperanza y juicio, para que los fieles entendieran el peso de la verdad y la serenidad que ofrece. Mientras el tiempo avanzaba y la penumbra invadía la cueva, una paz profunda comenzó a envolverlo. Había terminado de registrar una parte significativa de la revelación, uniendo visiones y mensajes en un tejido coherente que esperaba sobreviviera al tiempo y a los cambios del mundo. Sabía que el proceso aún no terminaba, pero había alcanzado un hito importante. El silencio de la cueva se volvía cada vez más denso, un eco sagrado del propósito que él había aceptado. Finalmente, Juan se detuvo y alzó la mirada hacia la oscuridad que lo rodeaba, una oscuridad que ahora parecía menos opresiva y más cargada de significado. Sentía que, de alguna forma, el ángel aún lo observaba desde algún rincón invisible, confirmando que su labor avanzaba como debía. Sus últimos pensamientos se dirigieron a aquellos que un día leerían sus palabras, esos hombres y mujeres que enfrentarían la dualidad de la vida y la muerte, de la fe y la desesperación. Su escritura era un acto de amor y de entrega, una ofrenda que se había gestado en medio de su exilio y soledad, pero que resonaría en corazones distantes.
Al concluir la última frase de la sección, Juan colocó la pluma a un lado y cerró los ojos. Una calma divina llenaba su espíritu, una certeza de que, aunque su misión apenas comenzaba, ya había puesto las bases de una obra que trascendería su propia existencia. A medida que respiraba en la quietud de la caverna, Juan sintió que cada palabra escrita era como una piedra en un vasto río que atravesaría la historia. Con cada página, había dado forma a una profecía cargada de misterio, destinada no solo a advertir, sino también a iluminar. Su mente regresaba una y otra vez a la imagen del ángel, cuya figura majestuosa y poderosa no dejaba de ocupar su pensamiento. Cada detalle permanecía grabado, como si fuera la presencia misma del mensajero divino la que guiara su pluma y sellara la fidelidad de cada frase. Sabía que debía expresar tanto la paz que irradiaba el arco iris sobre la cabeza del ángel como el poder inmenso simbolizado por sus pies, uno sobre la tierra y el otro sobre el mar. Era un símbolo de que su mensaje alcanzaba todos los confines de la creación. En cada palabra, Juan buscaba plasmar esta universalidad para que quienes lo leyeran entendieran que aquello era, en verdad, una revelación de dimensiones cósmicas. Mientras proseguía, con manos cuidadosas y el corazón ardiendo, Juan comprendía que su deber no solo consistía en ser el escriba, sino en ser fiel a cada matiz de lo que había visto. Aún en la oscuridad, una visión interna, alimentada por la intensidad de lo vivido, le recordaba el fulgor de aquella luz celestial y el eco de las palabras del ángel resonando en lo más profundo de su ser. Esa dualidad, el dulce y el amargo, el consuelo y la advertencia, se reflejaba en cada frase que plasmaba. Sus escritos serían un recordatorio para aquellos que, en tiempos de confusión, necesitarían de un testimonio de esperanza y verdad. Ya en silencio, contemplaba el pergamino extendido ante él, y en el fondo de su alma sentía que sus palabras, inscritas con tanta dedicación, eran más que simples letras. Cada párrafo le parecía una semilla espiritual, una pequeña chispa de lo divino en el mundo terrenal. Sabía que esos escritos llevarían luz a quienes, a través del tiempo, los leerían con fe. Después de un largo suspiro, con el corazón en paz, Juan colocó el pergamino enrollado a un lado, listo para continuar en un nuevo día. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo.